las resistencias están siendo circuladas por la misma corriente, debido a que están conectadas en serie. También la tensión aplicada a esta conexión serie es de la batería. O sea, la suma de las tensiones de las resistencias debe ser igual a los 12 volts de la fuente. Para encontrar el valor de la corriente tenemos que encontrar la resistencia equivalente de la serie, que es igual a la suma de ambas. Como le decía antes, para el circuito serie, la resolución de resistencia es bastante fácil. Es la suma de las dos. En este caso, 4 ohms y, 6 y 2 ohms, es que hay un total de un circuito de 6 ohms, ¿cierto? Sí, Quiere decir que esto sería igual a un circuito equivalente con una sola resistencia de 6 ohms. sí, Este que está acá, mirá. ese que está ahí. Bien. Entonces ahí podrían resolver tranquilamente por ley de Ohm. ¿A qué sería la corriente igual? ¿Cómo sería la corriente de este circuito? B sobre 6. 2 Muy amperes, ¿no? bien. 2 B amperes. sobre R. Tensión de Tensión resistencia. de 12 volts dividido, perfecto, 6 ohms de resistencia. Eh, Tanto como 2 amperes. ¿Todos llegamos a lo mismo? sí, Perfecto. Entonces se obtiene la corriente que circula por la resistencia equivalente, que es la misma que atraviesa las dos resistencias. Quiere decir que estos 2 amperes que están ahí, en este caso, por acá, en todo momento circulan 2 amperes. sí, Con porque este están en dato lo que serie. hacen es volver para atrás. ¿Cómo, Julito? Porque están en serie las resistencias en este caso. Perfecto. Lo que hay que calcular acá, lo que es importante calcular acá, es la caída de tensión de cada resistencia, ¿sí? Como apartado de esto, a los circuitos paralelos le vamos a calcular las corrientes parciales. Y a los Ajá. circuitos serie le vamos a calcular las caídas de tensión. Entonces, ustedes saben que cada valor de resistencia lo conocemos, ¿sí? Y el valor de la corriente también. La corriente va a ser igual a todo el circuito. Entonces, los valores que nosotros vamos a tener son de resistencia. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para encontrar qué voltaje toman de la fuente cada resistencia. Volviendo al Claro. triangulito que tienen ustedes de ley de Ohm, ¿cómo calculan la tensión? Y por resistencia. Decía amper por resistencia. Muy Corriente bien. por resistencia. Corriente por resistencia. Claro, corriente por resistencia, sí, es el amper, pero es perfecto, es corriente. Entonces Quiere vos acá decir que, tenés 2 amperes por 4 ohms te da 8 volts. Esa es la En bien, la, primera. en la perfecto. resistencia 1. Y en Si la ustedes, resistencia 2 te da claro, 2 amperes por 2 para ohms. la resistencia 1, para la caída de tensión 1 tienen que es igual. I por R. ¿Cuál es la corriente? Ya la averiguamos recién, es constante en todo el circuito, 2 amperes. Sí. ¿Por Por qué 4 ohms, resistencia? La resistencia que quiero calcular, en este caso, 4 ohms, perfecto. 8 amperes. Obviamente se les va a quedar en 8 volt. 8 8 volts. volts. La otra quedaría I por R del otro lado, se 2 mantiene 2 amperes amperes, porque por el por 2 circuito solo ohms, circulan 2 4 amperes volts. por 2 ohms. Volt. Eso quedaría 4 volt. Ahora,
La suma de ¿Viste, la Kirchhoff, que de los voltajes de la resistencia te da el voltaje de la fuente. la Grande, suma de las bien. caídas de tensiones de todo el circuito te da la tensión total de la fuente? Perfecto. 8 volt más 4 volt es igual a 12 volt. Quiere decir que dos cosas. Primero, que el circuito está bien calculado, que equivale a la fuente. Y segundo, que no le erraron a nada. Esto yo lo hago siempre para controlar los circuitos. Ahora, Yo físicamente, siempre que me toca dónde se resolver, mide? Es más, físicamente, ¿dónde medís la caída de tensión o consumo? ¿A la salida de la resistencia pones o a la un, entrada? mirá, ¿ves el cursor? ¿Sí? Bueno, imagínate que agarrás un tester, lo pones para medir voltaje, conectás el circuito y pones una sonda acá, ¿sí? Entre medio de las dos, y la otra sonda acá. Ajá, interceptás la resistencia entonces. Lo medís en paralelo. No, Sí, no digas interceptar porque si no parece que estás entre las cosas. Y abrir el circuito es para medir corriente, no tensión. claro, Entonces Claro. vos lo que haces, a circuito conectado, le apoyás una pata del tester acá y la otra sonda del tester acá, en paralelo, perfecto. en paralelo, tal cual. Como si cada uno de estos costados fuera un borne de batería, Perfecto, uno a cada lado. Eso te va a dar la tensión de esa resistencia, la caída de tensión de esa resistencia. Ahora, la punta que estaba acá, la pasás acá abajo. sí, Medís también. Te va a dar la caída de tensión de esta de las resistencia. dos, claro, Tal cual. En todo el resto del circuito que vos midas, deberías encontrar 12 volts. perfecto. Hago la pregunta trasladado a la práctica, así imaginándonos, ¿viste? No, está muy bien, está muy bien. Es más, bueno, este viernes no, el otro, vieron que acá hay las planchas de resistencia con las que ustedes hicieron las pruebas y eso, las No, hay clase podemos que usar, viene las loco. interconectamos con las herramientas que hicieron ustedes y hacemos esto, las alimentamos y vemos cómo va cayendo la tensión. Primero lo calculamos nosotros, ¿sí? Y después No hay clase armamos que viene. serie y paralelo con los valores de resistencia que tengamos y medimos a ver qué hay. Si nos da igual a lo que calculamos o si nos da cualquier cosa. Perfecto. Así ustedes también agarran la mano y me dicen, pero ¿dónde mido entre acá y acá? Así lo pueden ver y chequear. Este viernes no Hasta hay ahí, clase. no, este viernes no hay clase, nos vamos a ver el otro viernes. ¿Que no hay clase este viernes, Emma? Creería que no, por ahora no. Vero dijo que no porque es feriado puente, pero igual habría que confirmarlo y después tirarlo al grupo. Aparentemente se había Ahora, levantado el feriado puente. sí, ahora le pregunto bien a Agua, ahora en el break, en 10, 15 hacemos el break y le pregunto a Agua a ver qué sabe. Bueno, Si A ver no, si les puedo traer. caemos en la casa de No, Julio y la semana charla ahí. Levantó el puente, pero Corto. lo hizo suelto dependiendo de cada municipio. Si querés venir a mi casa, más vale que traigas Morphy, si no, quédate en la puerta. Julio ofrece la casa para hacer la clase. Ahí va. Trae Morphy, si no te quedas en la puerta. ¿Hasta ahí alguna duda con eso, chicos? No, es más. No, bastante bien, bastante claro. Bien. Resolución de perdón, circuitos profe, simples si podría aplicando cálculos de repetir, potencia. Bueno, pensemos ahora cómo resolveríamos un problema donde no conocemos dos de los tres parámetros de la ley de Ohm de manera directa. Por ejemplo, veamos el siguiente circuito. Ustedes tienen un circuito con dos, para ver. dos lámparas de 55 watts y una batería de 12 volts. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué harían ustedes si tuvieran ese circuito para arrancar a calcular algo?
Y Te llamo a vos y arrancamos, te pregunto. arrancamos averiguando la intensidad. Me gusta. ¿Y cómo averiguarían la intensidad y qué intensidad averiguarían? Y la intensidad que pasa por el circuito. ¿Y cómo Eh, lo harías? Bien. Voltaje por potencia. A ver, intensidad por voltaje. No 12 tenés la dividido corriente. 55. Solo No, saben la potencia y la potencia, tensión con la que están alimentadas las lámparas. Ah, la potencia la tenés y la tensión la tenés. Entonces haces Sí. 55 dividido 12 y te sí, da sí, sí. la Perfecto. corriente que medís. Me Ah, agrada, me agrada. ¿Se Acá puede Julito sumar entonces nosotros? plantea que podrían sí. decir que Potencia para sobre. cada rama hay una corriente parcial. Exacto. Bien. La cual corresponde a potencia sobre voltaje. 55 Sí, dividido 12. Perfecto. 55 dividido 12 de los dos lados. 4,5 amperes. 4,5833 amperes por rama. Quiere decir que si eso fuera un circuito de lámparas bajas, ¿cuánto consumiría ese circuito en total? 4,5 ohmios, No, ¿no? en corriente. Calcularon las dos corrientes parciales, que son 4 amperes y medio, 4,6 amperes por rama. Ah, 9, Ahora yo les digo, 9.2. 9,1 ¿cuántos? amperes. ¿Cómo? 9,16 el total. 9,16 amperes. 9,16 amperes. sí, O sea, se suman, Emma, se suman las intensidades, los Y amperajes. claro, Ah, estamos hablando de un circuito de qué tipo ahí. Paralelo. paralelo. Perfecto, un circuito paralelo que dijimos que tiene corrientes parciales, ¿sí? Sí, sí, Y, sí. la ley de Kirchhoff para la corriente, más precisamente para la del nodo, que decía que Que todas todas las corrientes salientes entran. de un nodo son iguales a las entrantes. Ajá, sí, sí. O dicho de la otra manera, que todas las corrientes entrantes de un nodo son iguales a las salientes. Entonces ustedes Ujú. están calculando una corriente que circula por acá y otra que circula por acá. Mm, Ustedes tienen un nodo acá y el otro nodo acá abajo. Todas las corrientes entrantes a un nodo son iguales a las salientes. Y todas las sí, corrientes entrantes a un nodo son iguales a la saliente en el caso de abajo. En Quiere este decir caso, que, porque las potencias de las dos lámparas son iguales. igual si fueran de potencia diferente, Julito, el tema sería lo mismo. Te daría otro valor, ¿no? Pero el proceso para averiguarlo sería lo mismo. Sí, por supuesto. En este caso lo hacen así porque tienen el valor de la potencia. Si fueran dos resistencias, no se olviden, tendrían que recurrir a lo que aprendieron recién, a los Ujú. dos cálculos. En este caso, ustedes ya saben la potencia del circuito, la potencia de cada lámpara, que también podrían hacer la potencia. A ver, 9,16 amperes lo calculamos recién, ¿sí? Eso es la corriente total del circuito. Ahora, ¿cómo calculan también 9,16 amperes? Usando potencia y voltaje nada más.